Hoy es viernes. ¿Hoy qué día es? ¡Hoy es viernes! ¡Hoy es viernes! Gracias, chicos, a este coro angelical llegado del cielo. Hoy es viernes 9 de noviembre del año 2012. Corre el día número 314 del año. Faltan 52 días para que este año termine. Estamos en el penúltimo mes del año. Hoy es el día de Orestes. Ya se empieza a sentir frío. Empezamos a sentir todas las condiciones preinvernales. Hoy es el día de Teodoro, de Ursino y de Eustolia. Y de todas las personas que tienen algo que festejar. Personas, instituciones, organizaciones. En fin, los ciclos que ustedes van marcando. Y si hoy cae en ese cierre de un ciclo, desde aquí les enviamos un saludo muy, muy cariñoso. Estamos llegando hasta usted a través de las estaciones de imagen en México, en estaciones hermanas, asociadas, afiliadas en toda la República Mexicana. Como siempre es un placer, es un orgullo el poder estar con usted y al mismo tiempo le agradecemos su confianza y dejarnos entrar en la intimidad de su escucha, ¿no? Porque finalmente estamos aquí para llevarle por el mundo de la información, del comentario, de la reflexión, de todo aquello que usted y yo sabemos hoy es importante analizar. Ya está listo todo este equipo de trabajo, le saluda y empezamos con un resumen. Resumen en imágenes. La Cámara de Diputados aprueba la reforma laboral con 361 votos a favor del PRI, PAN, Verde y Nueva Alianza y 129 en contra del PRD, PT y Movimiento Ciudadano. Una clara división en donde se supone que en principio en el Senado el PAN estaba aliado con el PRD y con el Movimiento Ciudadano, y en la Cámara de Diputados la alianza se quedó detrás de ti porque acabó y ya no es. De los 8 artículos impugnados referentes al tema sindical, 4 quedaron sin cambios. Se modificaron 2, el 371 sobre la elección de los líderes sindicales y el 373 en donde se elimina la obligación de los gremios para presentar informes sobre el dinero. Nada más el uso de recursos a los agremiados. En pocas palabras, lo que el PAN aprueba con el PRI, Verde y Nueva Alianza es que siga habiendo líderes eternos y que estos puedan hacer con el dinero lo que se les pegue la gana. Estoy traduciéndole al español, para que usted y yo le entendamos, porque luego se pierde uno en este lenguaje legislativo. Con el voto del PAN se eliminó el 388 bis que otorgaba a los trabajadores el derecho de elegir a qué sindicato afiliarse, y el 390 para que se sometan a votación los contratos colectivos. Los partidos de la izquierda, en voz, es una voz ahí regularcita, Ricardo Monreal de Movimiento Ciudadano, acusaron de traidores a los panistas cuando no pudieron mantener su palabra de votar en contra de esta opacidad para los líderes sindicales y sus recursos, junto con el bloque de las izquierdas, en donde, por cierto, el PT no estaba en principio contemplado. Y decía Monreal: qué lástima que la alianza haya sido efímera, una especie de aventura extramarital por un día. Qué lástima, porque cuando una alianza se sostiene bajo principios y convicción, no es necesario que sucedan estas cosas. Hablando en la Cámara de principios y de convicción, Era algo así como, se empezaron a codear todos los diputados. ¿De qué estará hablando eso de principios y convicción? El diputado panista Ricardo Anaya rechazó los señalamientos de la izquierda de haber faltado a su compromiso, mientras que el priista Fernando Salgado
Aseguró que esta reforma es un primer paso hacia un nuevo marco laboral que seguirá evolucionando. No aceptamos que se minimice el avance histórico en materia de democracia y transparencia sindical. Y estamos convencidos de que esta reforma laboral representa un paso enorme en términos de competitividad que sí permitirá la generación de más empleos. Esta no es la solución de los problemas de los trabajadores. Este es apenas el primer paso que estaremos dando. Después, lo dijimos, tendremos que evaluar y tendremos que dar otros pasos, muchos otros pasos, para poder llegar a un asunto fundamental como consolidar un salario que tenga poder de compra. Híjole. O sea, el objetivo de México está allá y nosotros podríamos tomar decisiones hasta allá, pero vamos tomando decisiones de a poquito, no va a ser que lleguemos a las soluciones, ¿no? Es lo que están diciendo en la Cámara de Diputados. Y cuando hablan de grandes pasos como este muchacho Ricardo Anaya, que se me hace un tipo brillante, pero el decir lo que está diciendo a mí se me hace que es tanto como decir, miren qué fregones somos, cómo podemos avanzar así de rapidito. El dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, considera que el proceder panista pone en duda la posibilidad de que se mantenga una alianza en el Congreso para los próximos años, entiéndase, para el sexenio de Peña Nieto, así como en las elecciones intermedias, las del 13. Que es muy importante para el país, pues prácticamente ese frente legislativo con el PAN está roto. Los trabajadores de este país son los que van a juzgar de qué lado está la razón y quién pues no cumplió ni siquiera con preceptos propios. La minuta de la reforma laboral regresó al Senado, ahora otra vez, fíjese, ahora regresa al Senado, que deberá analizar únicamente los cambios vueltos a hacer por los diputados. El senador Javier Lozano, de mayoría panista, anticipa que buscarán reponer los artículos eliminados, mientras que los periodistas promoverán una controversia constitucional o bien amparos individuales o colectivos. Javier Lozano aseguró, no obstante, que esta cuestión no va a detener la aprobación final de la reforma. No, yo no creo que eso. De ninguna manera aceptaría que se diga que hay una traición como Partido de Acción Nacional y mucho menos nosotros como senadores, digamos. Nosotros como Senado hemos dado cuenta a cabalidad de que sabemos honrar nuestra palabra. De manera que no, de ninguna manera aceptaría yo que se diga que hay una traición. Al contrario, de lo que se trata es de que las cosas pasen y ocurran. ¿Pues sí? En su cuenta de Twitter, el presidente Felipe Calderón hizo un reconocimiento a la Cámara de Diputados por la aprobación de la reforma laboral que dice es clave para elevar la competitividad y la generación de empleos. En el Senado, fíjese, se van 2 magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. El presidente de la República envía 6 nombres, 3 para cada uno de los magistrados que se va, para que de ahí en el Senado se pongan de acuerdo y elijan a un sustituto. No se pudieron poner de acuerdo. En el Senado no se alcanza la votación calificada para designar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia que entrarán al relevo de Salvador Aguirre Anguiano y de Guillermo Ortiz Mayagoitia, quienes concluirán su gestión el último día de este mes. Ninguno de los 6 candidatos alcanzó las 2/3 partes requeridas en 2 rondas de votación, debido a que las altas calificaciones de todos los aspirantes dividieron opiniones entre las fuerzas políticas, según se dijo. El presidente de la mesa directiva en el Senado, Ernesto Cordero, plurinominal panista, dice: el requisito que impone el artículo 96 constitucional es que para la designación se debe reunir el voto aprobatorio de las 2/3 partes de los miembros presentes del Senado. Conforme al resultado, no se reúne la mayoría calificada para ninguno de los candidatos. Comuníquese al titular del Poder Ejecutivo Federal para lo que dispone el segundo párrafo del artículo 96 de nuestra Constitución Política. Sí, le entendió, ¿verdad? Sí, o sea, no se pusieron de acuerdo. De acuerdo con el reglamento, el presidente deberá enviar 2 nuevas ternas, o sea, otros 6 nombres. O sea,
Fíjense, no se ponen de acuerdo porque los 6 eran muy brillantes. Entonces se dividió el voto. Solo tendrá que mandar 4 malones y 2 muy buenos para que entonces ya lo haya. Fíjense que... De acuerdo con el reglamento, en caso de que después el presidente mandando 2 ternas no lleguen a consenso, entonces el presidente de manera directa designará a los magistrados. La Cámara de Radio y Televisión despidió con un reconocimiento a su labor al presidente Felipe Calderón a unos días de que éste deje su mandato. El presidente de los concesionarios de radio y televisión, Tristán Canales, expresaba: de cambio, porque nuestra industria siempre ha estado del lado de la democracia y al servicio de la pluralidad y de la libertad de expresión, contribuyendo con ello a la estabilidad del país, a la gobernabilidad y al fortalecimiento de las instituciones. El presidente agradeció a su vez el apoyo recibido por esta industria durante su gestión y aseguró que recuperará con gusto y con dignidad su amado rol de ciudadano. Entregamos a México apasionadamente y lo seguiremos haciendo. Y todo ello, sacar a México adelante, hubiera sido muy difícil si no hubiera contado yo con las radiodifusores y los radiodifusores de México. Por esa razón, quiero agradecerles cumplidamente todo su apoyo. Por la mañana, el presidente supervisó la modernización de la carretera Texcoco-Calpulalpan y la primera etapa del libramiento de Tlaxcala. Luego, el presidente Calderón recibió en Los Pinos al jefe de gobierno electo del Distrito Federal, Miguel Ángel Mancera, con quien habló de los retos que enfrenta la Ciudad de México. El presidente felicitó a Mancera y le deseó un buen camino. Al concluir los 300 congresos distritales de el Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, 299 de ellos se pronunciaron porque se convierta Morena en partido político, según el anuncio hecho por Andrés Manuel López Obrador. En enero del próximo año presentará la solicitud de registro ante las autoridades electorales para con esto acreditar requisitos básicos. López Obrador aprovechó para descalificar otra vez la reforma laboral. Es una reforma laboral contraria a los intereses de los trabajadores de México, es un retroceso y es contraria a la nación porque ni siquiera favorece a los empresarios, afecta a los trabajadores y afecta a los empresarios. Que en el Senado se pueda hacer algo y también que se explore la posibilidad de que se promuevan amparos para detener a esa ley que es violatoria de los derechos humanos de los trabajadores. Ya se ha sido nada más por 40 años, no cree usted que tanto. A unos días de que venza la extensión de su arraigo, 14 elementos de la Policía Federal implicados en el ataque en contra de un vehículo de la Embajada de los Estados Unidos que circulaba cerca del poblado de Tres Marías, aquí entre la Ciudad de México y Cuernavaca, en agosto, fueron trasladados al penal de mediana seguridad de Atlacholoaya, allá enfrente de Xochitepec, en Morelos. Se les consignó por los delitos de tentativa de homicidio y daño en propiedad ajena y a algunos de ellos también por falsedad en declaraciones y portación de arma de uso exclusivo del ejército. De manera adicional, se mantiene abierta la investigación para determinar si están vinculados o no con la delincuencia organizada. En Coahuila, fueron liberados bajo las reservas de ley 8 de los 17 funcionarios del penal de Piedras Negras, presuntamente responsables de la fuga masiva del 17 de septiembre pasado. Al no acreditarse su complicidad, quedaron libres la operadora de la caseta de acceso, el personal de revisión y los vigilantes de las torres 2, 7, 5 y 3, aunque continuará la investigación en su contra. En esta capital, un grupo de pseudo estudiantes encapuchados, armados con palos y tubos, tomaron violentamente las oficinas administrativas de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México.
el único inmueble que no había sido invadido, puesto que los 6 planteles de esa casa de estudios están bajo control de paristas, nada más desde hace, ni tanto, 72 días que este infortunio pesa sobre la Universidad Autónoma. La rectora de la universidad, Esther Orozco, estuvo retenida por unos minutos junto con sus colaboradores. Los integrantes del Consejo Estudiantil de Lucha, porque es de Lucha, se negaron a desalojar las oficinas mientras un grupo de granaderos se mantenía a la expectativa. Pero más temprano, el movimiento de aspirantes excluidos de la educación superior marchó a la Secretaría de Educación Pública y al Senado para exigir espacios y mayor presupuesto para las universidades. En Michoacán, el secretario general de Gobierno del Estado, Jesús Reina, descarta desalojar el plantón de normalistas en el centro de Morelia, que ayer cumplió 3 días a pesar de la demanda de comerciantes, hoteleros y restauranteros afectados por la presencia de los inconformes. Egresados de 8 normales de Michoacán reforzaron el plantón frente al Palacio de Gobierno para con esto exigir lo que ahora lo que están exigiendo son las plazas prometidas. En el mundo, la legalización del consumo recreativo de la marihuana en Washington y en Colorado podría generar ingresos multimillonarios, estima la Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis. Ahora ya fíjense, ya estamos hablando de Asociación Nacional de la Industria de la Cannabis. La asociación señala que, por ejemplo, desde 2010, la venta de marihuana con fines medicinales en Colorado fue de $181 millones, pero subraya que la industria de la droga con fines terapéuticos representa apenas el 10% del total, por lo que queda todo, ¿no? Un 90% que se había movido en forma de mercado negro y que ahora requerirá de servicios como cualquier otra industria. En el caso del estado de Washington, la medida podría motivar que un número indeterminado de, por ejemplo, canadienses que consumen marihuana crucen la frontera a ese estado limítrofe. En Canadá solamente se consume marihuana con fines terapéuticos, pero no lúdicos. Autoridades electorales de la Florida continúan el conteo de los votos de los comicios presidenciales, en donde el presidente Barack Obama obtuvo la reelección. Según el más reciente conteo oficial de la mañana de ayer, que es el último corte que tengo, que hay pues, entre Obama y Romney había una diferencia de medio punto porcentual y este favorecía al presidente. Sin embargo, de que se diera el caso de que Romney ganara la Florida, la diferencia de votos a nivel nacional y en el colegio electoral que tiene Obama seguiría siendo prácticamente imposible de remontar. O sea, el triunfo en el colegio electoral para Barack Obama no lo remonta nada. Las autoridades electorales informaron que todavía están procesando decenas de miles de boletas de votos por ausencia de personas que sufragaron por correo o anticipadamente en días previos a la elección. Algunos resultados de las elecciones legislativas tanto en la Florida como en California siguen también por lo mismo en suspenso. Se eleva a 52 el número de muertos por el terremoto del miércoles en Guatemala, mientras que 22 personas siguen desaparecidas y 1.200.000 han resultado afectadas. El presidente Otto Pérez Molina advierte que la cifra seguramente aumentará en los próximos días al avanzar las labores de rescate y decretó estado de calamidad en los departamentos de San Marcos, Quetzaltenango, Quiché y Huehuetenango, que son los más afectados por este sismo de 7.3 grados en la escala de Richter. La ONU está lista para ayudar en los esfuerzos que realiza el gobierno guatemalteco a fin de minimizar el impacto humanitario causado por el terremoto, dice el secretario general de este organismo, el segundo coreano más famoso del mundo, que es Ban Ki-moon, ya que el primero es otro.
Es otro. Y pues como es viernes, ¿quién es el coreano más del sur más famoso del mundo? Gangnam Style. Natien Tázaro Onkina Gonjinocha. Ya le entendieron, ¿no? Kuropan Chong. Gona Sona. Se llama Sai este chavo. Que dice Bichikino Ochipoy. Oneshinai. Kurasona. Entonces le hace que además neta es romántico, Claro now. Ahí está. Open Gangnam Style. Entonces, usted ahorita que está en la cama, ságale de las de acá. En el semáforo. O en el Perifas. O bajando del cerro del Chipinque. Váyase, en lugar de bajarse en coche, bájese cabalgando de las de Acámbaro. Fíjense qué bonito dice. Y queda Shikumamu. Ahí está, pues. Se le está tirando la onda. A mí se me hace que le está tirando la onda. Bueno, el hecho es que en Argentina miles de personas salieron anoche a las calles en distintos puntos del país para manifestarse en cacerolazo en contra de las políticas de gobierno de Cristina Fernández. Este multitudinario cacerolazo fue convocado a través de redes sociales por activistas de la oposición en una de las mayores protestas antigubernamentales que se tiene en memoria de los últimos años. Y se le está torciendo la economía, la sociedad y el país a Cristina Fernández. Los manifestantes, o más bien dicho, ya se le torció. Los manifestantes no enarbolaron una demanda única. Sus quejas fueron variadas, desde la inflación creciente. Está carísimo Argentina, caro lo que le sigue. La inseguridad, la corrupción, un posible intento de nueva reelección para la presidenta que ya le gustó ser Evita Perón. En tanto, Cristina Fernández canceló su participación en la 22ª Cumbre Iberoamericana que se llevará a cabo la próxima semana en Cádiz, en España, pero no por sensibilidad ante la inconformidad ciudadana, sino por recomendación médica. La presidenta argentina padece de hipotensión crónica que le provoca frecuentes cuadros de lipotimia, es decir, de baja presión, por lo que en varias ocasiones ha tenido que suspender incluso actividades a última hora. En Cuba, más de una veintena de opositores, entre ellos la bloguera Joanny Sánchez y Guillermo Fariñas, fueron detenidos en La Habana frente a una estación de la policía en donde estaban retenidos varios disidentes. Luego de 8 horas, la bloguera Joanny fue liberada, según informa la propia disidente en Twitter. Vuelvo a caminar las calles habaneras después de varias horas detenida. Estoy bien, gracias por su solidaridad, escribió Sánchez en su cuenta de las redes sociales. Una corte federal de Tucson, en Arizona, sentenció a Jared Lee Lohner a 7 cadenas perpetuas. O sea, esa de si tuviera 4 vidas, no es suficiente, son 7 cadenas perpetuas sin derecho a libertad condicional, más 140 años de cárcel, aparte de las 7 cadenas, 140 años de cárcel más por la muerte de 6 personas y lesiones a otras 13 durante el frustrado atentado en contra de la congresista Gabrielle Gifford. ¿Se acuerda? Que iba saliendo, tuvo así como que de repente se le juntó gente en un supermercado afuera, en la puerta, y este Jared Lee Lohner llegó y le disparó derechito en la cabeza. Lohner, de 23 años, se declaró culpable en agosto de 19 cargos relacionados con el incidente del 8 de enero del año pasado en el estacionamiento de un supermercado en Tucson.
al alcanzar un acuerdo con los procuradores federales para no ser condenado a la pena de muerte. O sea, este hombre tiene cárcel de por contra, pero no lo van a matar. Por primera vez, una mujer, la francesa Muriel Bellestracy, fue electa presidenta de la Interpol durante la última jornada de la Asamblea General del organismo en Roma. Hasta ahora, Bellestracy, de 58 años, ejercía como vicepresidenta para Europa del Comité Ejecutivo de Interpol, o sea, la Policía Internacional. Es conocida por su firme actuación como directora de la Policía Judicial de Córcega en la década de los 90. Oigan, ¿y cómo olvidarlo, no? ¿Cómo olvidarlo? Alemania recuerda hoy el 23º aniversario de la caída del el muro de Berlín, un 9 de noviembre de 1989, con diversos eventos, entre estos una ceremonia en el Memorial de la Cortina de Hierro, en el centro, en el corazón de Berlín, en donde se recordó a las 136 personas que perdieron la vida al intentar cruzar esa barrera construida en 1961. Se lo digo porque el mundo en ese muro mostraba una división. El mundo estaba dividido en dos. Un mundo llevado a la más absoluta de las formas de desenfreno en Alemania, en Berlín Occidental, y otra en blanco y negro, los extremos, sórdido, cerrado, lleno de trabas, de desazón, la Alemania Oriental o Alemania Democrática, como se le llamaba. La federal y la democrática estaban divididas por un muro, y ese muro cayó en 1989, un día como hoy. Yo recuerdo que tuve la oportunidad, cuando vi la caída del muro, de irnos con el equipo de esta primera emisión a Berlín, y recuerdo que había tanta confusión que el único lugar que me dio alojamiento para poder transmitir fue Rías, Berlín, que era la estación de radio de la resistencia, fíjense, de la Segunda Guerra Mundial americana, y ahí estuve en esos estudios narrándole a usted lo que fue la caída de ese muro. Y le digo una cosa, era un evento histórico que yo pensé no ver la unificación de las Alemanias en esa política de Gerhard Schröder, de la Ostpolitik, de la unión de las dos Alemanias. Se dio, y con ello el mundo cambió. De ahí cayó la cortina de hierro, que eran los países de Europa del Este, vinculados a Moscú, y con ello el mundo tomó otro curso. Era impresionante ir caminando por la avenida principal de Berlín Oriental, Unter der Linden, llegar a la puerta de Brandenburgo, seguir por Kurfürstendamm, y que no hubiera nadie ni nada que te detuviera el paso. Por primera vez en mi vida lo viví con una enorme emoción que espero haberle transmitido a la generación que en aquel tiempo me escuchaba. Un día como hoy, 1989. En los deportes, se pone en marcha la jornada 17 del torneo de apertura 2012 con dos partidos. Morelia ante Santos y León frente al Atlas. Los dos iniciarán a las 9:30 de la noche, tiempo del centro en México. En la NFL, Potros de Indianápolis se impusieron 27-10 a los Jaguares de Jacksonville
en el inicio de la semana 10. También buen comienzo para la tapatía Lorena Ochoa en el Lorena Ochoa Invitational que se juega en Guadalajara, Jalisco. Lorena terminó con 71 golpes, uno abajo del par. Candy Kung de China Taipei, Angela Stanford y Michelle V comparten la primera posición luego de finalizar con 63 impactos. Lejos está Lorena. Todo lo más importante, deportes. Por banco de niebla, la torre de control del aeropuerto de la Ciudad de México dispuso el cierre momentáneo de las operaciones a las 6 de la mañana con 37 minutos. Como cada temporada de frío, esto no es nuevo. Y si el aeropuerto es inoperante sin niebla, no, pues con niebla de los por muertos, ¿no? Ayer me llamó mucho la atención, ayer estuve en Vallarta y me llamó muchísimo la atención, muchísimo, que llegamos y el personal de servicio del avión dijo, Aeroméxico llegó a tiempo. Es más, llegó con unos minutos de antelación. Si no nos podemos bajar y usted no puede disponer de sus cosas, ya no es culpa nuestra. Ya es del aeropuerto. Pero nosotros estamos cumpliendo con lo nuestro. Y aquí se ve a las claras que ahora sí ya Aeroméxico va a tratar de hacer todo para que no se vea que todas estas dilaciones y anomalías tienen que ver con ellos. Es un tema del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y la indolencia de su dirección general.